el punto donde queremos determinar el momento sobre el eje a la fuerza por el componente de la fuerza en dirección Z y por el vector unitario en dirección del eje. Y este es el vector, este es el momento de una fuerza respecto de un eje, que es igual al momento, a la suma de los momentos de las componentes de la fuerza respecto de dicho eje. Este es el momento de la componente de la fuerza en dirección X más el momento de la componente de la fuerza en dirección Y más el momento de la componente de la fuerza en dirección Z. Y hemos mostrado que evidentemente esto se cumple. Prosiguiendo, vamos a ver lo que es el par de fuerzas y momento del par. ¿Qué es un par? Un par está constituido por dos elementos. Se llama par a dos elementos que tienen las mismas características. Entonces, un par está constituido por dos elementos. En esta gráfica puedo mostrar figura E16, direcciones, el origen de los ejes X, Y, Z, y en este sistema planteo un par. Un par está constituido por dos fuerzas que tienen la misma dirección pero sentidos contrarios. Aquí tengo la fuerza 1 aplicada en este punto, en esta dirección. Aquí en este otro punto coloco paralelo a esta fuerza, la fuerza 1 de sentido contrario. Misma dirección, sentido contrario. Este es un par. Un par está constituido por un sistema de dos fuerzas de misma dirección, pero de sentidos contrarios. Momento del par. ¿Qué es el momento del par? El momento del par es el momento resultante de la aplicación del par de las fuerzas con respecto al origen. Aquí en esta figura, I165 podemos ver, en este plano, tengo las fuerzas, tengo el par F1, F2, ubicadas en este punto y en este punto, colocadas en ese punto. Quiero determinar el momento de este par, entonces encuentro el vector posición de este punto, donde está aplicado la fuerza 1, el vector posición para el punto P1, fuerza R1, es el vector posición. El vector posición identificamos con la letra R, subíndice con flechita arriba. Entonces digo, para este punto, ese es su vector posición y para este el vector posición. Quiero encontrar el momento en este punto de estas fuerzas, va a ser igual a este vector posición R1 por F1. Listo. Momento aquí. Vector posición por el vector fuerza. Más el vector posición de la fuerza 2, o perdón, de la fuerza 1, del otro par con sentido contrario, por esta fuerza que tiene sentido contrario a esta, negativa, menos F1. Y esto puedo representar como el vector posición del punto donde está aplicado el punto P1, la primera fuerza, del par, menos el vector posición del punto 2, donde está aplicada la otra fuerza, y eso multiplicado por, aquí le falta el vector fuercita. Esto le falta, le vamos a completar.
Ya. Completo. Entonces decimos el momento del par es igual al vector posición del punto 1, donde está aplicada la primera fuerza del sistema, más el vector posición del punto P2, donde está aplicado la otra fuerza en sentido contrario, por la fuerza negativa. Igual saco las R's, R1 menos R2 por el vector fuerza, que tiene la misma magnitud, y eso es igual al delta, este es de 1 a 2, y este, por el vector fuerza. Entonces decimos que este momento en este punto generado por este sistema es igual a M0, que es igual al vector desplazamiento, por el vector fuerza. Este vector desplazamiento por el vector fuerza. La magnitud del momento del par, la magnitud de este momento, que se representa con este símbolo, M0 con flechita entre dos raíces verticales, ha de ser igual a una de las fuerzas multiplicado por su brazo perpendicular entre las fuerzas. De esa forma determinamos su magnitud. El momento del par, este momento del par, generado de esta forma, no depende de la posición del origen, o sea, no depende de esta posición respecto de los elementos. Es un vector libre. Como pueden ver, yo quiero encontrar el momento entre este par, ha de ser el vector desplazamiento multiplicado por la fuerza. Por tanto, no va a depender de la posición respecto de este punto. Por eso se conoce como un vector libre. Entonces vamos a ver algunos ejercicios de aplicación de lo que es la determinación de los momentos, de los pares y los momentos correspondientes. Si hay alguna cosa hasta aquí, me dicen, si quieren comentar algo. Inge, ¿podría volver a la hoja 20? Solo un ratito, por favor. Ahí está. Gracias. Este es el enunciado y esta es la respuesta de lo que dice. Este es el problema y aquí estamos mostrando lo que dice el teorema de Varignon. Momento de una fuerza respecto de un eje. Esta es la fuerza, este es el eje. Queremos encontrar el momento de esta fuerza respecto de este eje. Aquí estamos planteando. Lo que dice es igual a la suma de los momentos de los componentes de la fuerza. Entonces lo que he hecho es descomponer esta fuerza en sus direcciones X, Y, Z. Y le he encontrado el momento respecto a un punto aquí, de este punto, de este eje. PN le he llamado ese punto, y este es el P3. Entonces aquí está escrito la fuerza con sus componentes en las direcciones X, Y y Z. Y esta es la ecuación que nos permite determinar el momento respecto de un eje, que es igual al momento de la fuerza respecto a un punto del eje por el vector unitario en dirección del eje. Reemplazo este momento, aquí estoy encontrando este momento, esta fuerza por este vector desplazamiento de Pn a P3 por el vector fuerza, ahí está. Delta Pn P3 es este vector desplazamiento que multiplica a esta fuerza, F1,
y eso por el vector unitario en dirección de este eje. En esta ecuación lo que he hecho es reemplazar el vector fuerza por sus componentes, por esta ecuación. El vector desplazamiento por el vector fuerza, aquí está, y por el vector unitario en dirección del eje. Y luego he hecho operaciones simplemente para mostrar que el vector desplazamiento por la componente en X y por el vector unitario más el vector desplazamiento por el componente en Y de la fuerza por el vector unitario más el vector de desplazamiento por el componente de la fuerza en Z por vector unitario, que está escrito aquí, que dice exactamente que el momento de una fuerza respecto de un eje es igual a la suma de los momentos de las componentes de la fuerza por el vector unitario. Ahí está. ¿Algo más? Bueno, entonces procedemos a ejemplificar lo que es o a resolver un problemita de lo que es los pares. Aquí dice en el ejercicio 7, aquí, el enunciado dice, dados los pares de las figuras, de la figura EI66 y figura EI67, de la figura EI66 y la figura EI67, donde el par C1 se encuentra en el plano XZ, par C1, aquí está el par C1, está en el plano XZ, en este plano, par C2 en el plano X o YZ, par C2 aquí en este plano, YZ en este plano, el par C3 en el plano XY, el par C3 es el plano correspondiente. Determine los momentos de los pares y la suma de los pares. Dice en este problema, nos está pidiendo determinar los momentos de los pares y la suma de los pares. Aquí en el otro problema, en la figura EI 6.7, el C1 también, como es general, está en este plano, XZ. El C2 igual que este, está en el mismo plano, YZ, sus valores son diferentes. Y el par C3 está en este plano XY. Procedemos a determinar este par. Digo, en este par, empiezo por el par C1. Nos están pidiendo determinar los momentos de los pares. Este par que se encuentra en este plano genera un momento que es igual el momento de un par, la magnitud del momento hemos indicado que es la fuerza multiplicado por el brazo perpendicular entre el sistema. Esta fuerza es 5 y este bracito es 2,5. 5 por 2, 5, 12, 5. El sentido de giro nos da estos sentidos de las fuerzas. Cuando nosotros estamos viendo este comportamiento en este plano, este va a tender a girar así. Entonces, este giro, este momento es respecto a alguno de los ejes. Siempre el eje perpendicular al plano. Este es el plano, X, Z. El eje perpendicular a este plano es el eje Y. Lo que quiere decir que este es el momento en respecto al eje Y. Sobre el eje Y está haciendo esta operación. Los momentos en sistema vectorial se dicen que son positivos cuando se les aplica el de la mano derecha y tienen ese sentido. El momento de la mano derecha es el dedo pulgar, pones en la dirección del eje positivo, el dedo gordo en este sentido, y luego la mano haces como si estuvieras entornillando un tornillo de rosca derecha, o sea, giras en este sentido.
Si ese es el sentido, es positivo. Si es contrario, es negativo. Aquí vemos que esto está girando así. El positivo gira así. Entonces, este es negativo y está en Y. Entonces decimos, el momento en el par C1 ha de ser igual, escribimos el par, aquí tenemos par C1, su magnitud es menos 12.5. ¿Dónde está el vector unitario? Es el J, por J. Eso quiere decir que su vector de este momento es igual, en X 0 no hay, en Y sí hay 12.5, y en Z tampoco no hay 0. Entonces, este es el vector momento correspondiente al par C1. Al par C2 está aquí, en el plano YZ, en este plano. Esto está haciendo esta operación. La magnitud de ese momento va a ser el valor de una de las fuerzas del sistema por el brazo perpendicular. 3 por 1, 5 es 4.5. Ahora, el eje con el que está momentando este es el eje perpendicular a este plano, que es el X. Coloco el eje positivo a este lado, dedo gordo, y al tornillo rosca derecha, si hace así, es positivo. Si hace así, es negativo. Esto está haciendo así, entonces es positivo. Entonces dice el momento en C2 ha de ser igual a 4,5 por I. Solamente en ese, sobre el eje X, no hay el resto. Por tanto, de ahí puedo escribir que el momento correspondiente al C es 4.5i, que ha de ser igual al vector momento en X 4,5, en Y 0, en Z 0. Y tengo el vector momento que me genera el par C2. Para el par C3, el par C3 está en este plano X, Y, en este plano. Esto está haciendo este giro. El eje perpendicular a este plano es el Z. El Z, momento positivo en el eje Z, dedo gordo, dirección del eje positivo, tornillo de rosca derecha, esto debe hacer así, para que sea positivo. Este está haciendo al otro lado, negativo, solo en Z. Entonces digo, el momento en el par C3 ha de ser igual a menos 7 por 2, 14K. Entonces vamos y vemos menos 14K. Solo tiene componente este vector en Z. En X0, en Y0 y menos 14. Y este es el vector momento del par C3. Quiero determinar la suma de los pares. Para sumar los momentos de los pares se suma, para sumar los pares se suman los momentos de los pares. Entonces aquí tengo el momento MC1, estito, más el MC2, más estito, y más MC3, estito. De ahí puedo sacar, reemplazo aquí el MC1, el MC2, el MC3, de ahí son 0, más 4,5, más 0, 4,5. Menos 12,5, más 0, menos 12,5. Más 0, menos 14, menos 14. Y tengo el vector suma resultante de la sumatoria de los pares, que va a ser igual a 4,5 menos 12,5 menos 14 para el primer sistema que hemos empleado para este. A ver ahora ustedes para este sistemita. Y me suben al chat. ¿Cuánto van a tardar? Quiero que encuentren los momentos de los pares y la suma de los pares. Hemos dicho que el momento de los pares
se determina a través de multiplicar la magnitud de la fuerza que compone el sistema por el brazo perpendicular entre las dos fuerzas. La correspondencia de este momento del par es al eje perpendicular al plano en el que actúa el par. Para determinar la suma de los pares, deben sumar los momentos generados por los pares. Entonces, cito, con estito. ¿Cuánto van a tardar? ¿10 minutos? Les espero 10. Práctica. Entre 10 y 20, Inge, buen día. Ya 15. 15 minutos. Yo tengo 7:22 más 15. 7:37. Hasta 7:37. Quiero que encuentren los momentos de los pares C1, C2, C3 de la figura EI 67 y la suma de los pares correspondientes. Y así te lo suben al chat. Elías Choque García. ¿Está presente Elías Choque García? ¿Por qué ha abandonado Elías Choque García? Samuel Guaira Salas. ¿Está presente? Sí, Inge, presente. Hoy sacate tu gorra de tu foto. Cambia tu foto. Estoy sin con gorra, una- Inge, en la foto. Estás con algo, pero aquí con casco, con algo estás. No, estoy solo con peinado nomás. Cuidado. Pero ¿y qué está cortando aquí tu figura? Está bien, Centralo y Inge. ponlo vertical. Está bien, Inge. Ingeniero, buen día. Dime, ¿Puedes volver a explicar, por favor? Al menos cómo ha sacado el momento C1. Es que no lo entendí para hacer el ¿qué es ejercicio. lo que quieres? A ver, de nuevo. Quiero saber cómo ha sacado el momento C1 para sacar menos 12,5. Ahí está. Querías esta página, ¿no? ¿O quieres Sí, que te explique? Ya. que me explique, por favor. ¿Qué parte querías? Solo el momento El, C1. ¿Cómo ha sacado? ¿Cómo ha llegado? este C1. Este C1 está en este plano, en el plano XZ. El momento es el valor de la fuerza multiplicado por el brazo que lo separa. 5 por 2, 5.
12,5. El sentido, este momento gira alrededor de este eje, siempre con el eje perpendicular al plano. Este es el plano, el eje perpendicular es este. El momento positivo con eje positivo es el de la mano derecha en vectores. Entonces, colocas el dedo gordo en esta dirección y haces como si estuvieras entornillando un tornillo de rosca derecha. Agarras el destornillador y giras como entornillando al tornillo de rosca derecha. Eso implica que va a girar así, ¿no? Alrededor de este eje. Si ese es el giro, es positivo. Este, en cambio, está girando así, a este otro lado. Por tanto, es negativo. Menos 12,5 J, que es su vector unitario al J. ¿No? Ese es su vector de este, que es el momento de este par C1. Solo en este eje. Lo mismo haces para este. Este está en el plano Y, Z, en este plano. Por la dirección de estas fuerzas, esto gira así. El eje perpendicular a este plano es el X. Entonces esto está girando así respecto del eje X. Sentido positivo, dedo gordo, rosca derecha. Cuando haces el rosca derecha debe girar así. Este entonces es positivo y es igual a 3 por 1,5 y lo mismo haces para este elemento aquí. Está en el plano XY y va a girar así. Sentido positivo, este dedo gordo, rosca derecha así. Este gira al revés, menos 7 por 2, 14K. De esa forma determinas los momentos. El momento este solo tiene componente, el momento en C1 solo tiene componente en Y. El momento C2 del par C2 solo tiene componente en X. El momento del plano XY C3 del par C3 solo tiene componente en el eje Z. Armas los vectores y luego para sumar, sumas esos vectores de los pares y tienes la suma de los pares. Ya, gracias, Enrique. Ya entendí.
Ya estamos en hora, ¿no? Hasta ahí tomamos en cuenta. Hasta Juan Carlos Vilca con todo. Sí. El último en entregar es Juan Carlos Vilca Condor. Bueno, entonces aquí les vamos a mostrar lo que salía, ya que han entregado. En la figura EI67, el momento del par C1 era 12J, solo en el eje J.
el momento del par C2 es 6i y su vector naturalmente 6, 0, 0. Su vector del momento del par C1, 0, 2 es 0. El momento del par C3, 8K, positivo, y su vector igual 0, 0, 8. La sumatoria de los pares, sumados estos pares, tenemos 6 en X, 12 en Y y 8 en Z, que esta era la respuesta. Los que han respondido de esta forma, está bien. Los que no, no. Bueno, entonces proseguimos. Ingeniero. Vamos a ver lo que es... Ingeniero. Sí, dime. ¿Qué es? ¿Alguien quería decir algo? ¿Nadie? Bueno, entonces procedemos a proseguir y vamos a ver lo que es la traslación de una fuerza a una posición paralela dada. Siempre es posible trasladar una fuerza de un punto a otro en forma paralela. Para eso debemos trasladar la fuerza y el efecto de la excentricidad que genera o el efecto del nuevo par que se conforma fruto del traslado. Entonces, voy a tomar esta figura 6, figura EI 68, aquí, con los ejes X, Y, Z de referencia, la fuerza F aplicada en este punto y un punto P cualquiera colocado en este punto. Quiero trasladar esta fuerza F a este punto P1. Aquí en la figura de la solución tengo los ejes referenciales, la fuerza y el punto. Traslado esta en forma paralela a este punto, F a F. He trasladado a la fuerza. Para que el sistema quede en equilibrio, cuando traslado esta fuerza aquí, tengo ahora dos fuerzas, esta y esta. Este ya no es un sistema equivalente a este. Ya tengo dos fuerzas en la misma dirección, se ha duplicado la magnitud de las fuerzas. Para que me genere o me anule esta fuerza que he trasladado, coloco una fuerza colineal en el punto P a la fuerza que he trasladado. Significa en sentido contrario. Aquí he trasladado esta fuerza F y aquí le coloco una F negativa. Misma dirección, pero sentido contrario. Este sistema es equivalente a este. Son iguales. Y entonces he trasladado la fuerza de este punto aquí y he colocado una fuerza colineal de sentido contrario para generar el nuevo sistema en equilibrio. Entonces, para trasladar una fuerza, debo trasladar la fuerza al punto y más el efecto del par o el efecto de la excentricidad que me genera este traslado. Aquí dice, A se traslada la fuerza F con todas sus características. Esta fuerza, tal cual es, he trasladado aquí. 2. En el punto P se introduce menos F colineal a la fuerza F trasladada. En este punto he colocado una fuerza colineal de sentido contrario. Del nuevo sistema se puede concluir. Aquí está el enunciado que les acabamos de decir. Cuando se traslada una fuerza a una posición paralela dada, debe, además de la fuerza, tomarse en cuenta el par correspondiente. Nos está diciendo que cuando trasladamos una fuerza de un punto a otro, debemos considerar el efecto que causa ese su traslado, generando la excentricidad correspondiente, o el momento que nos genera el nuevo par con la fuerza colineal.
Finalmente podemos decir que estos dos sistemas, este y este en el que he trasladado esta fuerza a este punto, y el sistema equilibrante de la fuerza colineal de sentido contrario son equivalentes. Este sistema es equivalente a este otro sistema. Eso nos está diciendo aquí. Ahora, dos sistemas se consideran, o dos sistemas de fuerzas, o se consideran o son equivalentes en cierta capacidad si ambos son iguales en dicha capacidad. Quiere decir, son equivalentes si hacen exactamente lo mismo ambos sistemas. Aquí vamos a ejemplificar un ejercicio. Figura 8. Dada la fuerza F, aquí tenemos la fuerza F, con 7 en X, 3 en Y, 6 en Z en toneladas. Aplicada en el punto P1, el punto P1 está aquí, es 3 menos 4, 5 en metros. Y el punto P2, aquí pongo el punto P2 que está conformado por menos 4, 2, 13 metros. Dice, se te desea trasladar en forma paralela la fuerza F a la posición 2. Solución. Este es el problema. Ahora, en esta otra gráfica, figura EI611, voy a plantear la solución. Los ejes referentes, el punto P1, la fuerza, el punto P2, traslado esta fuercita a este punto P2 y naturalmente la colineal en sentido contrario en ese punto, el F correspondiente. Y ya está el sistema. Los dos sistemas son equivalentes. Ahora, para determinar estas fuerzas o el momento del par o el momento que nos genera este nuevo sistema, decimos, determino el vector posición de cada uno de las fuerzas. Aquí determino el vector posición del punto P1 y el vector posición del punto P2. Entonces digo, aquí está el vector posición, este es las coordenadas de este punto menos las coordenadas del punto de origen, que es 0, me va a dar las coordenadas del punto P1. Es el vector posición. Para el punto P2 igual, las coordenadas del punto P2 menos las coordenadas del punto 0 me va a dar estas coordenadas como el vector posición para el punto 2. Tengo el vector posición del punto 1 y el vector posición del punto P2. Quiero encontrar el desplazamiento del momento en este punto P2 donde he trasladado. Como he trasladado esta fuerza aquí, ese traslado me ocasiona que, aparte de haber llevado esta fuerza aquí, debo considerar el momento que me genera esta fuerza con esta otra, el par, en ese sentido, en el punto donde he trasladado. Eso quiere decir que ha de ser igual a este vector desplazamiento multiplicado por esta fuerza. Este vector desplazamiento ha de ser igual el vector posición del punto 1 menos el vector posición del punto P2. Vector posición de 1 menos el vector posición de 2. El vector posición de 1 es este, 3 menos 4 menos 5, y el 2 es menos 4 menos 2 menos 7. 3 menos 4, 7. Se vuelve menos, con menos, más, y con este, 7. Menos 4, menos 2, menos 6. 5, menos 3, 2. Este es el vector desplazamiento, de 2 a 1. Quiero encontrar momento en este punto, va a ser este vector desplazamiento multiplicado por esta fuerza. Entonces planteo el momento en el punto P2 generado por ese traslado ha de ser igual al vector desplazamiento de 2 a 1 por el vector fuerza. Entonces reemplazo el vector desplazamiento y el vector fuerza, planteo el determinante correspondiente para su solución, hago las operaciones y determino que el vector momento es igual
a menos 42 en X, menos 28 en Y y menos 63 en Z, en tonelómetros. El nuevo sistema, entonces, en este punto, puedo representar gráficamente esta fuerza en este punto con 7, 3 y 6, marco el vector fuerza, y el momento correspondiente en X menos 42, en Y menos 28 y en Z 63, el vector momento. Este es el vector resultante de ese traslado, compuesto por esta fuerza, aquí está, y el momento correspondiente. Y de esa forma hemos aprendido a trasladar una fuerza de un punto a otro en forma paralela. ¿Alguna cosa sobre el tema? Nada. Entonces, Ingeniero, dime. ¿puede mostrarnos la diapositiva 25, por favor? Ahí está la 25. Y ahora la 26, por favor. Ahí está la 26. Ya, gracias. Bueno, una vez que hemos aprendido a generar este nuevo estado del traslado, vamos a proceder y vamos a entrar en lo que es la resultante de fuerzas y momentos. Un problema muy frecuente en el análisis estructural es encontrar las resultantes de las fuerzas y de los momentos. Entonces vamos a aprender hoy vectorialmente a hacer esta operación. Si tengo el primer sistema, figura EI63C, está con los ejes X, Y, Z en el punto 0, y las fuerzas F1, F2, F3, los pares C1, C2, C3. Quiero encontrar la resultante de fuerzas y la resultante de momentos. Y voy a representar en esta figura. Estos dos sistemas, una vez que he solucionado, este que es el programa inicial, con este que es el resultado de la resultante de fuerzas y el resultante de momentos, son equivalentes, son sistemas equivalentes. Para generar la resultante de fuerzas, que se identifica con la letra sigma o F sub R, mayúscula con flechita arriba, es un vector, vector fuerza resultante, es igual a la suma de los vectores de las fuerzas. Vector resultante es igual al vector fuerza 1 más el vector fuerza 2 más el vector fuerza 3. Vector fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Hago la sumatoria y ese es el vector fuerza resultante. Y aquí está el vector fuerza resultante, aplicado en el origen. El momento resultante de este sistema es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas y más los pares. Entonces, aquí, la primera fuerza, determino su vector posición de la fuerza 1, vector posición de la fuerza 2, vector posición de la fuerza 3. Entonces digo, el vector momento resultante ha de ser igual a este vector posición 1 por la fuerza 1. Vector posición 1 por esta fuerza 1. Más el vector posición de la fuerza 2 por el vector fuerza 2. Vector posición de la fuerza 2 por el vector fuerza 2. Más el vector posición de la fuerza 3 por la fuerza 3. Vector posición 3 por la fuerza 3. Más el parse 1 y más el parse 2 y más el parse 3. Y esto es el momento resultante.
Con estos valores trazamos aquí, este es la fuerza resultante, estito, y estito es este momento resultante. Entonces, como esto es resultante de este problema, estos dos sistemas se dice que son equivalentes. Este es un sistema equivalente. Hemos dicho que un sistema equivalente en alguna capacidad es aquella que hace exactamente lo mismo en esa capacidad. Entonces, aquí tiene fuerzas y momentos, y aquí tenemos la resultante fuerzas y momentos. Es el sistema más simple. Aquí estaba compuesto de varias fuerzas y pares. Aquí la resultante con una fuerza resultante y un momento resultante. Sistema equivalente simple. Un ejercicio. Creo que con esto acabamos. Ahí vamos a acabar este. Sí, con esto acabamos. Un pequeño esfuercito más. Ejercicio 10. Prácticamente nos falta este ejercicio nada más. Dado el sistema de la figura EI 615, vamos a ver después la figura, donde la fuerza F1 está compuesto de 2, 1, 3 en toneladas, la fuerza 2 de 1, menos 4, 3, la fuerza 3 de 3, 2, 5 toneladas, que pasan por los puntos, por el punto 1, la fuerza 1, por el punto P2, la fuerza 2, por el punto P3, la fuerza 3. El punto P1, 4, 2, menos 3 en metros. El punto P2, menos 3, menos 4, 5. El punto P3, 6, 2, menos 3, respectivamente. Y los pares C1, C2, C3 que muestra en la gráfica, que se muestra en la gráfica. Determine A, la resultante de fuerzas, la resultante de momentos, y grafique el sistema equivalente correspondiente. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, vamos a la solución. Nos dan las fuerzas y los puntos. Entonces, en este sistema, en este primer sistema que representa el problema, los ejes X y Z en el punto de origen 0, colocamos las fuerzas F1, F2, F3 y los pares C1, C2 y C3. Los puntos P1, P2, P3 están dados sus valores, elegimos una escalita y con eso determinamos la posición del punto P1 y en ese punto P1 colocamos con sus valores la fuerza F1. El punto P2 lo mismo, determinamos esta posición gráficamente y luego gráficamente planteamos la fuerza F2 y el punto 3 y la fuerza F3. Los pares C1, C2 y C3 nos han dado directamente en la gráfica. Este par C1 está en el plano X, Y, en este plano. El par C2 se encuentra en este plano, X, Z, y hace esta operación. Este otro hace esta operación. El par C3 está en el plano Y, Z. Aquí está, y hace esta operación. Entonces, totalmente definido. Entonces digo, la primera, la fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a la suma de los vectores fuerza. Como tenemos tres fuerzas, entonces digo fuerza resultante igual a la fuerza 1, al vector fuerza 1, más el vector fuerza 1, 2, más el vector fuerza 3. Coloco aquí el vector fuerza 1, 2, 1, 3, más el vector fuerza 2, 1 menos 4, 3, más el vector fuerza 3, 3, 2, 5, y determino la suma. Digo aquí la fuerza resultante en X, 2 más 1, 3, más 3, 6. En Y, 1 menos 4, menos 3, más 2, menos 1. 3 más 3, 6, más 5, 11. Y este es el vector fuerza resultante. Voy aquí al origen, con estos valores mido 6 en escalita en X, 1 en Y,
y 11 en Z, y coloco ese punto y he determinado la fuerza resultante gráficamente. Para el momento, necesito determinar lo que son los vectores posición de cada una de las fuerzas. Necesito el vector posición de 1, del punto 1, el vector posición del punto P2, el vector posición del punto P3. Y digo que el momento resultante ha de ser igual el vector posición 1 multiplicado por el vector fuerza 1, más el vector posición del punto P2 por la fuerza F2, más el vector posición 3 por la fuerza 3, más el momento que me genera la fuerza, el par C1, más el momento que me genera la fuerza o el par C2, más el momento que me genera el par C3. Hago las operaciones correspondientes y voy a determinar el valor del par. Aquí está el vector posición 1, posición 2, posición 3. El momento resultante, el vector posición 1 por la fuerza 1, más el vector posición 2 por la fuerza 2, más el vector posición 3 por la fuerza 3, más los pares C1, C2 y C3. Haciendo operaciones, cada una de estas, colocando sus valores, vamos a llegar a este valor final. Eso implica este vector multiplicado por el vector fuerza que tenemos por ahí, más este vector multiplicado por el vector fuerza correspondiente, más esto por el vector fuerza, y más aquí estos momentos de los pares que se determinan a partir de la gráfica, a partir de aquí. El C1, el vector, el momento del par C1 es igual 3 por 4, 12. Hace esta operación. El eje es el eje con el que actúa. Este eje, el de la mano derecha, debe hacer así. Esto hace así. Entonces, más 12. Solo en Z. Componente solo más 12 en Z. El 2 está en este plano. Hace esta operación y va a ser 5 por 2, 10. 10. ¿Qué hace esta operación? Eje positivo es este, hace esta operación, esta hace al revés, menos. Menos 10 solo en Y. 0, 0, menos 10, 0. Este otro que hacía así, y este es el sentido positivo, menos 12 en 0, 0, menos 12. Finalmente esto hace esta operación, este es el eje con el que va a girar, y el positivo es dedo gordo, mano derecha, y esto gira en mano derecha. 3 por 2, 6, más 6, 0, 0. Entonces sumo esos, le coloco esos más y sumo sus valores y voy a llegar a este valor. Una verificadita usted necesita. A ver, hagan las operaciones que les hemos indicado. Una verificadita si ese momento evidentemente sale. Con esto hemos acabado el tema correspondiente al tema 1. Y la siguiente clase entraremos la siguiente semana al tema 2. ¿Y me podría mostrar el enunciado de la pregunta? Aquí está. Dado el sistema de la figura EI 6.15, donde la fuerza F1 es esto, F2 es esto, F3 es esto, que pasan por los puntos P1, P2 y P3, respectivamente. Quiere decir que el punto P1 está aplicado la fuerza 1 en el punto P1, la fuerza 2 en el punto 2
y la fuerza 3 en el punto 3. Y los pares C1, C2, C3 que se muestran en la gráfica. Determine la resultante de fuerzas, hay que sumarse estas fuercitas, esto más esto más esto. 2 más 1, 3, más 3, 6. Su resultante fuera 6 en X. En Y, 1 menos 4 menos 3. Más 2 menos 1 en Y. En Z, 3 más 3, 6. Más 5, 11. Esa es la resultante. ¿Dónde teníamos? Aquí. La fuerza, aquí está. En los momentos hay que sacar este vector posición por esta fuercita, hay que plantear el producto cruz más este vector, primero este vector posición por esta fuerza, más este vector por esta fuerza, más este vector por esta fuerza. Y más las componentes de estos pares como momentos de los pares. Esto querías que te muestre, ahí está el enunciado, eso es lo que nos piden. Queremos que determinen el vector resultante, el vector resultante de momento, vector momento resultante.
¿Se puede cambiar la imagen que está? ¿Qué quieres ver? ¿Qué imagen quieres ver? La imagen 30. 30. Ahí está. ¿Han verificado si sale este valor? ¿Alguien ha sacado ya? Yo sí, pero me sale otro valor. ¿En qué parte te cambia? En todo. Anótate esto y volvé a hacer para que puedas confrontar. Anótate este resultado y volvé a hacer. No revises, volvé a hacer en otra hojita de nuevo, por ahí. Si no, no vas a poder encontrar el error. Ya está bien. Hoy va a estar presente también el Víctor Guardia, que es el que nos ayuda en la materia. Bueno, primero debo decirles que está prohibido los auxiliares ad honorem, es lo que nos han dicho. No se puede usar.
debe autorizar la dirección académica, creo. Entonces dice que está prohibido. Es la información que nos han dado. Pero sin embargo, Víctor me ha dicho que quisiera cooperar y va a cooperarnos en la parte de prácticas, revisando sus prácticas, y si se ponen de acuerdo alguna clasecita de aclaración de sus dudas, de sus prácticas, alguna cosa que les pueda ayudar. Esto es extraoficial, puesto que no podemos oficialmente tenerlo. Entonces, yo le he manifestado a él que no le podemos certificar absolutamente nada, y entonces le ha dicho que tiene la voluntad de ayudar, quiere ayudar, y va a venir hoy para conversar con ustedes, ponerse de acuerdo respecto a las prácticas que les vamos a dar. Él va a ayudar revisándoles estas prácticas, corrigiendo y devolviéndole las prácticas revisadas y haciendo una estadística de su trabajo, nada más, ¿no? Entonces eso vamos a ir hablando después. No hay oficialmente alguna validez que le podamos dar a este trabajo porque está prohibido, ¿no? Sobre esta base vamos a ponernos de acuerdo. Si viene, que me pidió que le pasara el link, ya le he pasado. Si viene, conversan con él para ponerse de acuerdo respecto a horario, día. Ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Sí, Víctor, te escucho. Ya, muy buenos días, muy buenos días también a todos los compañeros de la carrera. Bueno, me gustaría, si el ingeniero lo permite, pasarles mi número para que ahora estemos formando un grupo y ahí posteriormente podamos crear ya los horarios para el avance de la materia. Voy a estar ayudándoles con algunos ejercicios, quizás también reforzando lo que el ingeniero vaya a hacer y explicándoles algunas dudas, ¿no? Ya un tanto así preparándoles y apoyándoles para lo que sería su primer parcial. Voy a dejar mi número en los comentarios. Muy bien, chicos, ese es mi número. Logran verlo, ¿verdad? Sí, se ve. Está bien, chicos, entonces podríamos quedar el horario y podría, no sé, quizás una cita previa, que nos reunamos hoy a las 9 de la noche, ¿les parece? 9 de la noche, yo... que no, pues tendremos que... Váyanme enviando mensajitos, yo voy a procurar agregarles al grupo. Y hoy a las 9 de la noche les voy a enviar el link de la clase y pues ahí coordinamos en qué horarios vamos a poder pasar las clases, ¿ok? Muy bien, a las 9 de la noche creo que les facilita a todos. Ya les dejé mi número, vayan enviándome mensajes, yo voy a mandarles el link para que ingresen al grupo y posteriormente para que vayamos a pasar por la noche. Si no hay más que decir, eso sería todo entonces, ¿no, ingeniero? Sí, sí, está bien, Víctor, pónganse de acuerdo.
Está bien, entonces eso sería todo con lo que me corresponde. Nos estaríamos viendo directamente por la noche. No se olviden Sí. de enviar un mensaje. Perfecto, nos vemos, que les vaya bien. Está bien, Inge, gracias. Hasta luego. Chao, Víctor. ¿Qué día dijo? Hoy a las 9 de la noche, viejo. Bueno, les decía que se copien este resultado y vayan verificando, revisen de nuevo. Si no han llegado a este valor, vuelquen la hoja y hagan de nuevo. La revisión a veces no es fácil encontrar el error, mejor es empezar de nuevo. Proseguir todo el proceso de nuevo, deben llegar a este valor en el momento y en la fuerza, ya tienen aquí la fuerza resultante es esta y el momento resultante es este. Ya tienen, ¿no? Bueno, nos vemos entonces, si no hay nada más. La próxima clase vamos a empezar con este problema, verificando si, escuchándoles a ustedes si evidentemente han logrado resolver el problema. Y si no, vamos a tener que hacer paso por paso. ¿Alguna cosa más? Nada. Entonces nos vemos la próxima clase, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Les vaya bien. Hasta luego. Que les vaya bien, jóvenes.